Recording is on. Bueno, pues en lo que llegan los demás, vamos a empezar otra vez. Entonces, pues vamos a ir con los primeros pasos de la investigación, por fin. Entonces, pues en la investigación para los usuarios, pues ya sea para un servicio, para un producto, pero normalmente en sistemas, servicios, experiencias, pues buscamos comprender los pensamientos, emociones y motivaciones de una persona para determinar cómo innovar para él o para ella. Eso es como súper importante, ¿no? Como les digo, o sea, casi siempre en la mejora de los productos o de los servicios, sobre todo, lo que buscamos es la innovación, y lo que es la innovación es básicamente generar las cosas que ya existen y hacerlas de una mejor manera, ¿no? De eso se trata la innovación. Entonces, por eso queremos comprender los pensamientos y las motivaciones de una persona, pues para saber cómo hacer que lleguemos a la innovación. Y bueno, al comprender las decisiones que toma esa persona y los comportamientos, podemos identificar sus necesidades y así pues satisfacerlas muchísimo más fácil, ¿no? O aquí dice pues diseñarlas muchísimo más fácil. Es básicamente para lo que usamos la investigación, para comprender al usuario. A partir de la comprensión, nosotros generamos cosas que innoven en esa comprensión, generamos las cosas para innovar en ellos, ¿no? En su vida diaria y sobre todo para satisfacer sus necesidades. Ojo, pues obviamente van a ser las necesidades que nosotros podamos satisfacer. No vamos a satisfacer todas sus necesidades, únicamente las que nuestro servicio pueda satisfacer. Ahora, pues vamos a ver dos herramientas así súper rápidas que son muy fáciles, que son muy, muy sencillas, pero que son como las que normalmente se empiezan. Y unas son, y se las pongo estas dos al principio porque son como en extremos, pero que podemos comenzar. Cualquiera de ellas dos se usan normalmente para comenzar una investigación. Pues la primera es una entrevista empática, ¿no? Se utiliza como una herramienta cualitativa para conocer a fondo la vida de nuestro usuario y cómo se desarrolla en su día a día. Podemos ir acercando nuestra investigación, encontrar lo que queremos saber de nuestro servicio, pero pues esto lleva algunas etapas que ahorita pues se las voy a explicar más o menos cuáles son estas etapas que debería de llevar nuestra entrevista empática. Una entrevista empática, a diferencia de una encuesta, es de que, o de una entrevista normal, es de que la entrevista empática, pues casi siempre va a buscar que alcancemos un grado de acercamiento muy, muy, muy amplio, más o menos lo que sucede en algunos podcasts. Por ejemplo, no sé si han escuchado algunos podcasts donde cuentan historias, donde narran, o sea, donde hay un narrador que nos va, pues al final narrando una partecita de una historia, pero después continúa la propia persona narrando esa historia, ¿no? O sea, que de repente dice, no, y Ana, iba caminando por el bosque, y de repente escuchamos la grabación de Ana cuando la entrevistaron y empieza a decir, no, y esa noche yo iba caminando por el bosque y entonces me encontré un lobo y no sé qué, ¿no? Ese es como un buen ejemplo de una entrevista empática, que no es tan rigurosa como una entrevista que te pueden contestar con sí, con no y ya, ¿vale? Entonces, ¿cuándo podemos usar las entrevistas empáticas? Las entrevistas son particularmente útiles para conocer la historia que hay detrás de las experiencias de vida del entrevistado. El entrevistador debe estimular al participante a explicar los porqués de estos relatos para que logre comprender el significado del expresado. Y a través de las entrevistas es posible expandir el entendimiento sobre comportamientos sociales, descubrir las excepciones a la regla, estudiar casos extremos, sus orígenes y consecuencias. O sea, como vemos, es prácticamente conocer todo lo que se pueda sobre un usuario. Y ahora, ¿cómo se puede poner en práctica? El investigador generalmente va al encuentro del investigado, a su casa, trabajo o ambiente relacionado al tema del proyecto. Eso es súper importante. O sea, una forma muy importante de la entrevista empática es hacerla en el lugar donde queremos explicar un hecho, donde tenemos una hipótesis y nosotros queremos explicar ese hecho. Pues sucede, como les digo, a lo mejor
Si queremos saber sobre las mujeres dentro de la cárcel, pues a lo mejor sí es más fácil preguntarlo a una persona que estuvo dentro de una cárcel de mujeres cuando ya está fuera y preguntárselo en su casa. Sí, puede ser que sí, pero va a ser muchísimo más enriquecedor si a lo mejor nosotros logramos un permiso de ir a preguntarle a una persona en una cárcel, porque podemos ver el contexto, podemos ver cómo se desarrolla dentro de este contexto. Entonces, por eso es muchísimo más importante. Ok, entonces, y habla sobre sus asuntos relevantes, siguiendo un protocolo predeterminado que puede ser flexibilizado según la conversación. Ahorita vamos a ver ese protocolo. Al introducirse en el punto de vista de cada persona, se perciben las diferentes perspectivas, lo que permite identificar polaridades útiles en el desarrollo de personajes, que también lo vamos a ver ahorita, porque las polaridades pueden ser muy importantes. Y así se proporcionan los insumos para la generación de ideas en la fase de ideación. Pero lo que buscamos es básicamente encontrar esos insights, encontrar esas cosas que nos pueden detonar acciones y decir, o aquí lo dicen, proporcionar insumos, ¿no? O sea, esas cosas que yo puedo agarrar y decir, entonces de aquí puedo hacer esto. Con esto que me acaba de contar, puedo hacer esto. Con esto que a él le ocasiona miedo, lo puedo convertir en alegría. Con esto que le ocasiona angustia, lo puedo convertir en XY cosa, ¿no? Entonces, por eso son importantes o por eso se usa la entrevista empática como primera herramienta. Ahora, digamos que la entrevista pues parte de aquí, de un cero y pues va a través del tiempo, ¿no? Lo primero que siempre hay que hacer en una entrevista empática es presentarte a ti mismo, o sea, tú como persona. Hola, yo soy Rafael, te voy a hacer una entrevista. Eso normalmente pues también se hace en un principio, pues cuando se contacta a esa persona, pues también se hace, pero se recomienda que se siga diciendo o te sigas presentando en el momento en que llegaste, ¿no? Porque pues difícilmente se va a acordar de cómo te llamas, ¿no? Pero sobre todo, después de eso hay que presentar el proyecto. Es muy importante avisarle o que la persona sepa por qué la estamos entrevistando. Ojo, no tenemos que darle y decir, la estoy entrevistando porque quiero saber por qué no comen mis papas Sabritas. No, o sea, es más como acercarse y decir, estoy aquí haciendo una investigación sobre las papas y ya, ¿no? O sea, ¿por qué la escogí a usted? Pues porque me interesa conocer sobre usted y me interesa saber cuál es su día a día. Pero nunca hay que cerrar como esta oportunidad que nos puede dar la ambigüedad. Porque si nosotros le decimos, queremos saber por qué consume papas Sabritas, entonces la persona así en su mente, todo va a ser como de papas Sabritas, papas Sabritas. Sí las consumo porque esto, no las consumo porque esto, ¿no? Nos va a dar respuestas muy cerradas. Entonces es muy importante que en la entrevista empática dejemos cosas a la imaginación o a la ambigüedad. Construimos la relación. Normalmente la relación pues se construye con una plática casi informal. Es lo que recomiendan mucho en la entrevista empática es justo irte adentrando con una plática informal, tomando un café, haciéndolo dentro de una comida, ¿no? No sí teniendo un guión en mente, o sea, como sabiendo hacia dónde vamos, como de, bueno, primero le voy a preguntar esto y esto, pero también tomar en cuenta que ese guión no va a ser riguroso, que en cualquier momento puede cambiar completamente y entonces nosotros tendríamos que improvisar. Entonces, esto se hace a través de la construcción de la relación y sobre todo es a través de la empatía, que esa persona con la que estamos se sienta como muy, pues como muy a gusto con nosotros mismos, ¿vale? Luego vamos a este punto que es el punto de evocar historias. Evocar historias es buscar que esa persona nos cuente una historia sobre la pregunta que le acabamos de hacer, ¿no? Buscamos que cuando yo le pregunte, oiga, pero y entonces, cuando usted era niña, ¿compraba papas Sabritas? A lo mejor no preguntarlo de ese modo, sino decir, oiga, ¿y cuando era niña, quién la llevaba a comprar papas? ¿No?
Y entonces ahí, en vez de decir, usted compraba papas Sabritas y preguntar de la forma de decir, ¿quién la llevaba a comprar papas? Entonces hacemos que nos cuente una historia, que nos empiece a decir, uy, no, pues es que yo cuando era niña, pues no teníamos ni dinero, pero mi mamá de repente juntaba el dinero y nos llevaba a todos los chamacos a comprar las papas, ¿no? O sea, lo que buscamos es que nos generen historias, que nos cuenten historias más que respuestas. Y después de las historias, nosotros queremos explorar las emociones que le hacen vivir. Ciertas cosas le hacen sentir nostalgia, si ciertas cosas le hacen sentir alegría, si ciertas cosas le hacen sentir emoción, pues tristeza. Entonces, lo que queremos justo es que aquí exploremos las emociones. Es como nuestro punto final, nuestro punto cúspide de nuestra entrevista empática es que exploremos las emociones. Y ya después, cuando caemos, ya tenemos exploradas las emociones, ya podemos caer un poco en preguntas específicas, porque ya prácticamente obtuvimos lo que queríamos con la entrevista empática. Entonces ya podemos irnos como decir, bueno, de esto quiero preguntarle algo más específico, como decir, ok, y cuando iba con su mamá, ¿cuántos sobres de papas le compraban? Ah, pues 5. Ah, bueno, pero yo ya le saqué todo el chisme, ya le saqué toda la historia, ya le saqué todas las emociones y entonces, pues ya vamos con preguntas más específicas que nos pueden ayudar, pero es importante que las preguntas específicas siempre las dejemos al final. ¿Por qué? Porque si las vamos llevando desde el principio, la gente se va a ir siempre queriendo contestar preguntas específicas, ¿ok? Siempre queriendo contestar sí, no, 5, 6, blanco, negro. No, entonces siempre hay que dejarlas hasta el final. Y bueno, y al final pues es hacer un agradecimiento, pues agradecerle a la persona. Muchas veces este agradecimiento puede ser inclusive monetario, puede ser algún descuento, puede ser pues un agradecimiento nada más como, oiga, muchas gracias por esta entrevista. Y ahí nosotros pues entonces caemos en la recapitulación, que es pues ver todos nuestros apuntes, ver todas nuestras notas, volver a escuchar el audio, que ahorita van a ser unos tips que son para hacer este tipo de entrevistas. Y entonces partimos otra vez, ¿no? Pero ya es otra fase. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre la entrevista empática? No. Va, bueno. Uno de los tips que dan como para hacer las preguntas empáticas, el primero es siempre pregunta por qué. O sea, aunque ustedes sepan que ya tienen la respuesta, siempre el preguntar por qué siempre nos va a dar como paso a que ellos o que las personas a las que le estamos haciendo la entrevista nos agrande esa respuesta, ¿no? O sea, si yo le pregunto, ¿qué papas le gustan? O sea, a lo mejor se me escapa y decir, y que te digan, ah, pues las de chile y limón. Ok, pues yo me puedo quedar con eso, pero más bien ahí yo preguntar siempre, ¿pero por qué las de chile y limón? Entonces ya te puedes decir, no, pues es que las de chile y limón son mis favoritas porque las comí en el trabajo. ¿Pero por qué? ¿No? O sea, nos seguimos otra vez, ¿pero por qué las comí en el trabajo? Y entonces, el por qué, acuérdense que de hecho existe una herramienta que se llama los 5 porqués, que si nos preguntamos 5 veces por qué, podemos llegar al raíz del problema, ¿no? Pero entonces aquí, si nos vamos preguntando y preguntando y preguntando, podemos llegar a la raíz de por qué le gustan las papas con chile y limón, ¿no? Entonces siempre hay que preguntarse por qué. Nunca hay que dejar las cosas como muy ambiguas. Y esto es como muy importante. Aunque creas que ya tienes la respuesta, sigue preguntando, ¿no? Yo ya siento que en mi mente yo ya figuro que le gustan las papas con chile y limón porque cuando era chiquita seguramente se las compraba a su mamá. Pero eso es algo que yo pienso. Entonces tengo que preguntarle para saber si realmente esa mi hipótesis es verdad o no es verdad, ¿no? Otra es como eliminar el qué tan común es y cambiarlo por cuándo fue la última vez que sucedió, ¿no? O sea, preguntarle así como de, ah, pues qué tanto va el tianguis, ¿no? O qué tanto compra papas. Entonces, pues te va a decir, pues como 2 veces a la semana. Es muchísimo más enriquecedor si yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que compró papas? No, pues el martes. ¿Y por qué el martes? Y entonces ya te va a detonar una historia y te va a decir, ah, pues
el martes porque esos días salgo temprano del trabajo y solo ese día se pone el de las papas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante como no cerrar las preguntas, como hacerlas que siempre nos cuenten unas historias. Y viene a este punto, ¿no? Alenta las historias. Las historias personales nos darán más insights para trabajar, nos van a dar más oportunidad de encontrar cosas en las cuales podemos innovar. Otra es mantente alerta a las inconsistencias. Las inconsistencias a lo mejor puede ser que sean como muy frustrantes, como decir, bueno, pues me acaba de decir hace 2 minutos que le gustaban las papas con chile y limón y ahorita me está diciendo que ya que no le gustan las papas con chile y limón. Entonces, más bien hay que mantenerse alerta a estas inconsistencias porque las inconsistencias en las historias nos va a detonar que ahí hay algo, hay un punto súper importante en esa historia en el cual podemos trabajar y decir, ah, mira, pues en este punto se rompió y entonces este punto es el que hizo que cambiara, que switchara, que en vez de que respondiera que le gustan las papas con chile y limón, ahora prefiera las papas sin chile y limón, ¿no? Entonces, por eso hay que estar muy, muy, muy alerta a las inconsistencias en las historias, porque pues nos pueden dar oportunidades muy, muy grandes. Los movimientos faciales son muy importantes porque a lo mejor una persona me puede estar diciendo que le encanta algo, pero realmente en su boca o en su expresión hace una cara como de que no, ¿no? Entonces, hay que estar muy alerta a cómo esa persona hace sus movimientos faciales, mueve las manos, se levanta. A lo mejor si yo le hago un tipo de pregunta y me contesta muy normal, pero se levanta, pues a lo mejor puedo ver que tiene cierta inconformidad hacia esa pregunta y entonces ahí puedo empezar a indagar y decir, ¿por qué tiene inconformidad con esta pregunta específica que le hice? ¿Qué es lo que le genera esta inconformidad? Entonces ahí puede haber una oportunidad de mejorar un servicio, ¿no? De decir, bueno, a este tipo de usuario le incomoda que le hablen de X cosa, pero le es difícil decirlo, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes las entrevistas empáticas, porque nos pueden dar todas esas oportunidades que difícilmente vemos en un cliente como común si lo vemos solo en la tienda, ¿no? Luego tenemos esto, no tengas miedo a los silencios. Es muy, muy, muy común que ocurran silencios durante las entrevistas, pero normalmente hay muchos silencios que no son silencios incómodos, sino son silencios reflexivos en los que a lo mejor la persona se queda callada porque está como en introspección con ella y acordándose de cosas, y después esa introspección va a hacer que nos las va a escupir, ¿no? Entonces, por eso no hay que tener miedo a los silencios. La otra es como no sugieras preguntas con respuestas, ¿no? O sea, como decir, ¿verdad que no le gustan las papas sabritas? O sea, eso es algo que no o no tenemos que hacer, ¿no? O sea, no podemos sugerir preguntas con respuestas o respuestas con preguntas. Entonces, siempre hay que buscar que el usuario cuente más y más y más y las respuestas sean lo más largas posible. Ya después nosotros las resumiremos, pero hay que buscar que sean lo más largas posibles. La otra es buscar preguntas neutrales, ¿no? No es lo mismo preguntar, bueno, aquí le puse como un ejemplo, no es lo mismo preguntar, ¿usted qué opina de la compra de juguetes? O a preguntar, ¿cree que comprar juguetes está bien? ¿No? O sea, porque si le digo, ¿usted qué opina de la compra de juguetes? Pues seguramente me va a responder, ah, está bien. Y si yo le pregunto, ¿cree que comprar juguetes está bien? Me va a decir, pues no sé, creo que sí está bien, pero estaría mejor sí. O sea, hay que buscar esas preguntas que nos detonen una conversación muy larga, ¿no? Y por último es, ve muy, muy, muy preparado, ¿no? O sea, una grabadora de audio es lo mejor, o sea, si pueden grabar con una grabadora, si pueden grabar con un celular, incluso si pueden grabar con, o sea, audio con un celular, pero tal vez con como la cámara de su celular, pero muchas veces no se puede porque la gente se inhibe, ¿no? Entonces, lo podríamos hacer es tomar notas, muchas notas, y así la gente es un poquito más abierta porque pues no está expuesta como toda su voz, como toda su imagen, entonces no se siente como atacado, y si vas tomando notas, pues es más sencillo.
Eso sí, pues hay que tener como una mayor, como multitasking en que escuchamos, entre que preparamos la siguiente pregunta y en que anotamos. Entonces es muy importante pues estar preparados y vamos a tomar solamente notas. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta sobre esta herramienta, que es como muy fácil, es como la primera, la primera que podemos usar y que, ojo, no es siempre la que vamos a usar, ¿no? O sea, algunas veces nos va a servir, algunas otras veces no nos va a servir. Entonces, esto es como para profundizar mucho en los usuarios, en qué piensan, cómo se desarrolla, pero sobre todo saber cómo es su vida, qué es lo que hacen de su vida y cómo esa cosa que hacen de su vida nos puede ayudar para mejorar nuestro servicio. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esta? Todo bien. Todo bien. Va. Y bueno, vamos con la segunda y última del día. Digamos que es la contraparte de la entrevista empática. O sea, la entrevista empática es cuando tenemos una carta abierta hacia que la gente nos cuente las cosas, ¿no? Y los diarios de campo es como la antítesis para obtener la misma información, pero cuando el usuario es muy difícil, cuando el usuario es muy retraído o cuando le vamos a preguntar cosas que a lo mejor sería muy difícil que nos contestara en el día a día, ¿no? O más bien como frente a frente. Y esto, pues a lo mejor sí le vamos a hablar sobre sentimientos muy específicos, si le vamos a hablar sobre dinero, por ejemplo, puede que algunas personas pues se sientan como muy retraídas ante eso. Entonces, los diarios de campo son una forma de obtener información sobre las personas y sus realidades y ayuda a develar las realidades, sueños, expectativas de los usuarios sin que el investigador tenga que intervenir completamente. Esa es otra forma, ¿no? De que el investigador no tiene que estar completamente ahí. Y bueno, es utilizado cuando el usuario está lejos o el tema es muy delicado. Cuando se usa, este tipo de información es muy útil en la fase de inmersión, ya que devela las realidades de los usuarios, sus sueños, sus expectativas. Generalmente es utilizado cuando el usuario está muy lejos o cuando el tema es delicado y éste se sentirá más cómodo para registrar su información individualmente. Los cuadernos también pueden ser usados para sensibilizar a los participantes antes de una sesión generativa, ¿no? Que es como el siguiente punto. Y para la confección de los diarios es importante analizar las metas de la investigación, crear los ejercicios que serán aplicados a los usuarios. Las actividades pueden variar desde relatos de tareas cotidianas y percepciones sobre las experiencias hasta collage, orientación para registros fotográficos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí les puse mucho texto, pero se los voy a explicar así súper rápido. Un diario de campo, básicamente lo que es nosotros diseñamos ese diario de campo y le decimos a esa persona que ocupe diario, ¿no? O sea, que es, no sé, es un cuadernillo en donde nosotros ponemos ciertas actividades conforme a las actividades que ellos van haciendo, ¿no? Este es un ejemplo de unas actividades que hacen en una empresa y entonces se usó para analizar las operaciones de marketing que se le ofrecían dentro de la empresa a los usuarios internos de marketing de la empresa, ¿no? O sea que en este caso eran pues los empleados. Entonces, cuando llegaban, tenían que agarrar su librito, no todos al mismo tiempo, entonces a algunos les tocaba el lunes, a algunos les tocaba el martes, a otros les tocaba el miércoles. Entonces lo que hacían era de que agarraban su papelito y decían, bueno, yo llegué a las 8 de la mañana, abro mi primera hoja y dice 8 de la mañana. ¿Qué tengo que hacer en mi librito? Dice, prende tu computadora y dime cuánto tiempo tuviste que esperar para que prendiera tu computadora. No, pues 8 minutos. Ah, bueno, pues ahí lo anota, 8 minutos. Ok, ¿cómo te sentiste al ingresar a la oficina? Y aquí podemos poner parámetros, ¿no? Como muy feliz, muy triste, estresado, frío, caliente, ¿no? Hambriento, no hambriento, ¿no? Entonces, eso lo hago a las 8 de la mañana. Luego le digo, ok, terminaste tu actividad de las 8 de la mañana. Después, a las 12 del día que vayas a comer, por favor, cuando regreses, vas a la página 2, ¿no?
Entonces va a la página 2, entonces en la página 2 le dice, bueno, ¿cómo te sientes ahora? Acabas de comer, ¿qué comiste? No, pues comí tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Qué te pareció la comida? No, pues me pareció deliciosa, no sé qué. Ahora, ¿cómo te sientes de energía? No, pues me siento bien, me siento mal. Ese es un diario de campo donde pues prácticamente estamos sabiendo qué es lo que hace del día al día, o sea, desde que llega a la oficina hasta que sale de la oficina de lunes a viernes, vamos sabiendo cómo se siente, qué actividades realizó, cómo realizó esas actividades y entonces, pero sin que nosotros tengamos que intervenir. Se ocupa mucho pues en empresas como para saber cómo van sus empleados sin tener que ser tan invasivos. Pero también lo podemos usar con algunos usuarios, ¿no? Obviamente pues tendríamos que avisarles, ¿no? Que vamos a hacerlo, les tendríamos que explicar que es un diario de campo y entonces tendríamos nosotros que diseñar este cuadernillo en el cual nosotros le vayamos diciendo, ¿cómo fue tu experiencia ahora que entraste a mi zapatería? No, pues bien mal, bien mal. ¿Qué es más o menos lo que hacen, por ejemplo, en Walmart o en Vips o en esos lugares donde al final nos ponen, a lo mejor al principio, ya no lo hacen mucho, pero lo hacen más al final, que nos ponen estas pantallitas y que te dice, califica tu experiencia, ¿no? Y que te van diciendo, ¿cómo te atendieron? ¿Bien o mal? No, pues bien. ¿Encontraste todo lo que buscabas? ¿Sí o no? Sí. ¿Te tardaste mucho en encontrar lo que buscabas? ¿Sí o no? Sí. Eso es un diario de campo. Súper sintetizado, es un diario de campo, que puede ser de solo una visita, ¿no? O sea, una visita de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, eso es también un diario de campo. Pero pues un diario de campo como más en forma, tendría que ser como de todo el día, al menos de 1 o 2 días de esta persona para que yo sepa cómo se siente en ciertos tramos del día, qué es las cosas que hace en esos tramos del día y entonces ahí yo puedo empezar a conocerlos, a ver cuáles son sus motivaciones, cuáles son pues todas esas cosas que nosotros estamos buscando. Para eso se ocupa el diario de campo, ¿no? Y pues ya. Entonces, básicamente ese es el diario de campo. O sea, a mí no me gusta mucho porque me hago muchas bolas, como porque ya tienes que empezar a diseñar cosas, o sea, tienes que tener como bien en claro que el diario de campo en qué situaciones lo debes de meter y cómo lo debes de meter, pero cuando está bien hecho, saca unos insights como muy increíbles, o sea, todos los libros que leí, luego leí así como en muchas, como cosas de triunfo, ¿no? Como de que sí funcionaron, casi todos decían, no, pues es que ocupamos diario de campo para conocer a nuestros usuarios, ¿no? Y en todos decían, ¿no? En todas las empresas así súper grandes que usaban este tipo de metodologías para mejorar sus servicios, todos decían, no, pues es que el diario de campo es lo único que nos ayudó. O sea, es una herramienta muy, 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 muy valiosa, pero pues sí hay que saberla usarla súper bien. O sea, a mí todavía me cuesta mucho como visualizar cómo podría ser un diario de campo para ciertas cosas, pero pues existe y pues ahí está, por si lo quieren usar. O sea, ahí tengo libros por si a alguien le interesa, ahí se los mando y ahí viene como muchísimo más adentrado de cómo hacer un diario de campo. Pero, pues bueno, entre lo que más o menos les expliqué, ¿tienen alguna duda, algún comentario del diario de campo o de la entrevista empática? Pues no, o sea, la única duda sería como a lo mejor cómo hacer más amigable un diario de campo, porque siento que sí te sirve para cuestiones un poco cualitativas, perdón, Ajá. pero pues no hacerlo como, porque sí, recuerdo muchísimo cuando iba a Vips con mi familia que era como, ¿cómo te atendimos? Bien mal. O por ejemplo, estos tablets que tienen en departamentos de ropa, algo así, ¿cómo, cuánto fue la espera? Mucho, poquito. O sea, creo que sí sirven, pero pues una forma de hacerlos más amigables, creo que sería un buen punto, ¿no? Sí, sí, pues es que creo que eso es como lo complicado de los diarios de campo, que todavía
no han encontrado la forma en que sean completamente amigables. Bueno, yo no he visto ninguno que sea muy amigable. Y de hecho, pues sucede mucho en los supers, ¿no? De que empiezas como bien animado a contestar y vas en la pregunta 10 y ya te aburriste y ya, entonces la gente empieza como a picarle ya así como todo así de, ya, sale, bye. Ajá, entonces, Sí, justo ajá, pensé en el de la caja, que así pregunta uno, toda la emoción, pregunta 15, ay, ya quiero, ya, adiós. ajá, exacto, sí, sí, sí. Entonces, pues no, o sea, a lo mejor un formato muy sencillo. Yo me acuerdo que antes, cuando Casa Toño, pues no había muchos Casa Toño, te daban una hojita y había 10 preguntas y al final te había una pregunta abierta y ya, y te preguntaba eso, ¿no? De cuánto tu tiempo esperaste, cuánto no, y entonces, pues desde un principio, creo que es como muy importante, desde un principio saber qué tanto vas a llenar y entonces tu usuario ya decide si lo va a llenar o no, ¿no? Te va a decir, ay, no, esto no lo quiero contestar, muchas gracias, ¿no? O sea, lo dejo en blanco y ya. Entonces, creo que a lo mejor es, por ahí va como de que desde un principio le digamos de cuántas preguntas es, algo así como luego en los periódicos, que ya es como muy común que te metas a un periódico virtual y te dice, esta nota la lees en 3 minutos, entonces, pues más o menos siento que va por ahí como decir, esta encuesta lleva 30 segundos. Entonces, pues sí, ya. Justo creo que en solo donde he visto eso es en las tarjetas y en FedEx que te dicen como si al final de la llamada quieres tomar una encuesta de creo 2 minutos, presiona tal, si no, cuelga. Ajá, sí, exacto. Justo creo que eso ayuda, porque pues sí ya, pues sí, si te atendieron súper bien, dices, ay, bueno, 2 minutos más. O si te atendieron súper mal, pues dices, ay, a huevo, pues sí, me voy a echar esos 2 minutos para echarle tierra a todos. Entonces, pero sí, o sea, creo que es súper importante ser pues sí, como siempre decir la verdad y decir cuánto tiempo te vas a tardar, porque pues al final el tiempo es oro y creo que eso es lo que creo que sí podría funcionar muy bien. O sea, yo me acuerdo que eso funcionaba en Casa Toño, ¿no? De que te daban la hojita y ahí veías que eran 10 preguntas y decías, pues no es tanto, si me las aviento en 30 segundos y ya. Aunque al final siempre terminabas 2, 3 minutos porque le preguntabas con quién ibas, así como de, ¿sí te gustó o no te gustó? Sí, ¿cuánto le ponemos? De 1 al 10. O sea, pero sí, o sea, ese es como un ejemplo de diario de campo, que es como un ejemplo como muy light, ¿no? De diario de campo, de decir, desde que entraste hasta que saliste, cómo te sientes. Pero pues también hay cosas de diario de campo que pues van un poquito más deep, ¿no? Como más hacia el, que es como saber qué es lo que hacen, no solo dentro del servicio, sino qué hacen en toda su vida hasta llegar al servicio, ¿no? O sea, como de cómo despiertan, cuándo despiertan, a qué hora despiertan, sí está muy loco, o sea, pues sí es como literal que alguien te escriba diario todos los días lo que hace, o sea, que te preste su diario, literal. O sea, de eso se trata el diario de campo, que te preste su diario, leer su diario, pero pues obviamente por eso es como más, pues esto pues lleva mucho dinero de por medio, porque pues si te vas o sea, muchos recursos de por medio, porque pues, si le vas a pedir a alguien que te preste su diario, pues le tienes que pagar muy bien para saber todo su día a día, ¿no? Entonces por eso, pues a lo mejor en empresas muy grandes, pues sí les súper funciona, porque pues tienen todo el dinero posible para pagar. Sí, justo, bueno, a mí me pasa con mi hermana que trabaja en una empresa y le pagan por contestar un diario, pero justo es como que cuente todo, es cómo es todo en relación con el equipo con el que trabaja, fuera de su casa, todo lo que se relacione con ella para que desempeñe su trabajo. Sí, exacto. Ajá, ese es un ejemplo súper, sí, de ese es un diario de campo. Ajá, y pues les pagan por eso. Entonces, pues si tienes un pequeño negocio, pues sí, el diario de campo puede que no ayude mucho, porque pues, sí necesitas muchos recursos para hacerlo. Que a lo mejor, pues si tienes un cliente muy fiel o algo así, pues a lo mejor sí lo haría, pero pues si no va a obtener una recompensa más allá de hacerte feliz a ti, pues difícilmente lo va a hacer. Pero pues sí, ¿alguna otra duda, alguna otra cuestión? ¿Yo? Bueno, pues hasta ahí llegamos con el día de hoy. Muchas gracias a todos por haber venido. No, pues,